Damos lugar al Espíritu Santo. Como fuente de agua viva, hoy sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Que el Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Qué más contentos, hermanos, deberíamos estar, porque esto es lo que los profetas del Antiguo Testamento, aún los santos del Nuevo Testamento, de todas las edades, ellos quisieron, hermanos, ellos quisieron vivir en esta edad. Pero a ellos no le fue concedido. A nosotros, los más privilegiados de esta edad, de venir para poder escuchar la voz de Dios a través de labios humanos. Eso es lo que no se le concedió a las edades anteriores, pero nosotros somos, hermanos, como otra vez le digo, los más privilegiados. Gloria sea el Señor, hermanos. Nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Juan, allá en la primera edad, en el primer siglo, él recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Él dijo: yo, Juan, estuve en el Espíritu en el día del Señor. Juan vino en el Espíritu a este día. Y en este día, hermanos, vio a un poderoso ángel predicando la palabra de Dios y abriendo todos los misterios. Por eso está escrito en el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolo por su ángel a Juan, su siervo. Amén, hermanos. Mire esta revelación que le fue dado a Juan, su siervo. Pero Juan, ¿a quién vio? Él vino a este tiempo. Él fue enseñado por el mensajero de esta edad. Él fue enseñado por el séptimo ángel. Por eso que Juan, cuando escribe Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. ¿Qué profecía? El mensaje que abrió los misterios del tiempo del fin. Y no se ven tan contentos. Deberíamos estar alegres, contentos, gozosos, dando gloria a Dios. Porque a nosotros, hermanos, a nosotros nos fue concedido esto. Gloria al Señor, hermanos. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Agradecidos estamos al Señor porque se nos concede una oportunidad más para poder vocear el mensaje del séptimo ángel en este lugar. Los hermanos de la misión Caraballo les mandan saludos. Están contentos y gozosos de que en ese lugar también se pueda hablar el mensaje de la hora. Amén, hermanos. También me entero los saludos que manda nuestro hermano Pablo, que está con nuestro hermano Moisés allá en Huancayo. Dios en esta mañana los está venciendo. Ellos en este momento están teniendo todavía servicio. Y esperamos que ese pueblo de Dios allá
esa parte de la novia en Huancayo también sea bendecido. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean ser bendecidos en esta mañana? Recuerde, no es el vaso, es el que va a hablar detrás de este vaso. San Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondiendo Jesús, le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Vamos a San Juan 3:16 para ver cuál fue el don. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios envió al mundo? A su Hijo. Ese es el don que Dios envió para nosotros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Glorificamos tu nombre y lo ensalzamos en esta mañana. Tú eres el único, Señor, que puede ser ensalzado en este lugar. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, que me concedes. Bendito Dios, toma estas escrituras, porque no seré hablando, sino el mensaje que Dios, que usted trajo, Señor, a través de los labios, de ese don que fue añadido en esta edad, Señor. Gracias, bendito Dios, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El título del mensaje para esta mañana es el último don sobre la tierra. Amén, hermanos. El último don. ¿Qué es don? Regalo. El último don sobre esta tierra. Ya no busque otro don más. El resto son dones menores. Pero el último gran don sobre esta tierra, vamos a hablar acerca de ello, ¿sí? Y los voy a llevar, hermanos, a un pequeño cuadro para que tengan esa referencia. Gloria sea el Señor. Acá voy a colocar, hermanos, estos son los dones de Dios. Los dones más grandes que Dios ha enviado sobre esta tierra. Vamos a ir a lecturar el mensaje, pero para esto le estoy haciendo este pequeño cuadro. Amén, hermanos. Israel, cuando estaba en Egipto, recibió un don. ¿Cómo se llamó ese profeta? Moisés. Moisés. Amén, hermanos. Moisés. Gloria a Dios.
hace 2000 años. Como la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, o sea, nos ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y también vamos a hablar de este último don que Dios ha enviado sobre esta tierra. ¿Quién es? William Marion Branham. No sé cuántos han visto la película Los 10 Mandamientos de Cecil DeMille. El profeta lo menciona en 9 mensajes. Uno de ellos es el Día de las Madres. Hermanos, cuando iba a ser estrenado, dice el profeta que este director de cine los había invitado a Oral Roberts, a Demos Shakarian. ¿Quién era el Demos Shakarian? El presidente del evangelio, del compañerismo, de los hombres del negocio del evangelio completo. Y además ministros. El profeta no fue. Tal vez no estuvo en esa oportunidad. Y cuando le fue presentado la antesala de la película, de los 10 mandamientos, entonces él lo trajo para que ellos dieran su opinión acerca de esa película. Y miren lo que dice el profeta. En el mensaje del Día de las Madres, predicado el 10 de junio o 10 de mayo del 59, en el párrafo 49. Dice: yo creo que fue en los 10 mandamientos el difunto Cecil DeMille que escribió y puso en la pantalla una de las obras maestras del mundo del cine. Y antes que fuera puesta en escena o la distribuyeran, Cecil DeMille llamó a Oral Roberts y Demos Shakarian y a un montón de ministros del evangelio completo, y los llevó adentro de sus propios estudios y los enseñó las 4 horas de los 10 mandamientos y les preguntó acerca de su opinión. Amén, hermanos. Y al empezar esa película, bueno, yo no la encuentro en el mensaje, no la encuentro en la historia, pero el profeta lo está llamando que fue una obra maestra. Y entonces, hermanos, ahí en esa película se ve al faraón que recibe el reporte de los astrólogos. Y el reporte de los astrólogos le estaban diciendo al faraón que el día que estaba naciendo Moisés, dice que ellos vieron una estrella descender y entrar al pueblo hebreo que estaba en Gosén. Bueno, ellos no sabían por qué había sucedido eso. Entonces, esto es parte mía, hermano. Cuando nació Moisés, ¿qué apareció? Una estrella. ¿Amén? Una estrella. Y una estrella que daba a entender que Dios estaba enviando un don sobre la tierra. ¿Sí? ¿Qué apareció? Una estrella. Gloria sea el Señor. Ahora, voy a leerles lo que dice el profeta. En el mensaje Fe es la sustancia, predicado el 12 de abril del 47. Dice el profeta: ahora quiero que ustedes noten, cuando los hijos de Israel estuvieron en esclavitud 420 años en Egipto, llevados ahí por José, cuando ellos bajaron,
poco a poco se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces la gente entró en esclavitud y ellos tuvieron que hacer casas de paja y ladrillos y cosas de paja y rastrojos. Y entonces ellos comenzaron a clamar a Dios por un libertador. Eso es cierto. Y ellos clamaron y Dios preordenó un libertador. Eso es cierto, Moisés. Y cuando Moisés vino a la edad de la madurez, él salió y vio a los egipcios, vio a 2 egipcios matando a un hebreo. Y él mató a los egipcios y los enterró. Y al día siguiente, cuando él se encontró con los hebreos discutiendo el uno al otro, ellos dijeron: ¿nos matarás así como lo hiciste con los egipcios? Ahora mire, sea una gente quieta. Moisés, el mismo libertador, el don de Dios para la gente. Ellos no lo entendieron. ¿Qué era Moisés? El don de Dios para aquel pueblo. Y ellos no lo entendieron. ¿Ve lo que quiero decir? Ellos no entendieron a Moisés. Y Moisés pensó seguramente que ellos entenderían que él, Moisés, era el don de Dios para libertarlos. Pero ellos no le entendieron. ¿Amén, hermanos? Gloria sea al Señor. Entonces vamos aquí a quitar a Moisés de la escena. Y vamos a hablar de estos 2 siguientes. Amén, hermanos. Ahora, para poder hablar de estos 2 siguientes, vamos a ir al libro de Éxodo. En el capítulo 29, versículos 38 y 39. Amén, hermanos. Versículo 38 y 39. Dice: y esto lo ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Y ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿De qué nos está hablando la Biblia? Nos está hablando de dos corderos. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Amén, hermanos. Los corderos, ¿en qué mes del año nacen? En el mes de abril. Sí, hermanos, los corderos nacen en el mes de abril. Ahora, para hablar de este don más grande que Dios nos ha enviado, y es su Hijo, el Señor Jesucristo, el pueblo oriental fue el pueblo elegido, o sea, el pueblo de Israel. Allá en el oriente ellos vieron al Cordero de la mañana. Y el Cordero de la mañana es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de la mañana. Amén, hermanos. Ahora, cuando Él nació, ¿qué apareció? Una estrella. Amén. Hermanos, son 3 los nacimientos sobrenaturales que se ha visto en toda la historia. El de Moisés, que también se apareció un ángel para anunciar su nacimiento. El de Jesús, cuando se aparecieron los ángeles y le dieron las buenas nuevas a los pastores. Y en este tiempo del fin ha sucedido algo también para nosotros.
Sí, Señor. Entonces, esto es San Juan 3:16. Esta escritura debería ser favorita entre nosotros, porque eso es para nosotros, para la novia que es redimida. Amén, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya transcurrieron 2000 años? Gloria sea el Señor. Voy a leer del mensaje cómo el ángel vino a mí y su comisión, predicado el 17 de enero del 55, en el párrafo 187. Dice el profeta, está hablando acerca de lo que le está hablando a las astrólogas, y dijo: Jesucristo dijo en su ministerio que cuando este evangelio haya sido predicado por todo el mundo al pueblo de Can, Sem y Jafet, entonces vendría otra vez. Y ella dijo: ahora esos planetas celestiales, mientras se van moviendo, dijo, ellos están separados. Desde entonces no se ha conocido en la tierra, pero, dijo, cada tantos cientos de años, hasta aquí han transcurrido ¿cuántos años? 2000 años aproximadamente. Gloria sea el Señor. Entonces dice, cada tantos cientos de años ellos se cruzan su ciclo. Si hubiera un astrónomo aquí, quizás él sepa de lo que ella está hablando, porque yo no. Así que cuando ella estaba hablando, dijo, ellos se cruzan de esta manera. Y dijo, en conmemoración del don más grande que se ha dado a la raza humana, cuando Dios envió a su Hijo. Hace 2000 años. ¿Qué es Jesús? El don más grande que Dios ha enviado. ¿Están contentos? Usted fue salvo por Él. Él murió por sus pecados. Usted fue redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, ellos se cruzan de esta manera, y dijo, en conmemoración del don más grande que se ha dado a la raza humana, cuando Dios dio a su Hijo, cuando estos planetas se alineen otra vez, dijo, Él envía otro don a la tierra. Y dijo, y tú naciste en el cruce de ese tiempo. La astróloga le está diciendo al profeta del Señor que él había nacido justamente en el cruce de ese tiempo. Entonces, en conmemoración al más grande don, Dios envió para nosotros, para el pueblo occidental, el regalo de Dios para usted, para mí, para todo el mundo, para la novia en particular. Amén, hermanos. Por eso, ¿cómo deberíamos estar contentos? Cada abril nosotros deberíamos estar celebrando nuestra Pascua, porque allá fue enviado un Hijo
nació en el pesebre en el mes de abril. Y aquí también para nosotros, en el pueblo occidental, también nació un hijo. Porque a vosotros, los que teméis mi nombre, les nacerá un hijo de justicia. Y en sus alas llevará un don de sanidad. Oh, hermano. Él envía otro don a la tierra y tú naciste en el cruce de ese tiempo. Y dijo, por esa razón yo lo sabía. ¿Y cuándo nació el profeta? El 6 de abril de 1909. En el mensaje uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 6 de marzo del 64 en el párrafo 63. Dice el profeta, pero nos damos cuenta que cuando eso viene, el don que Dios está dando, dice, es rechazado. El don, ¿Jesús fue rechazado? Amén, hermanos. Gloria sea el Señor. Dice, cuando eso viene, es rechazado. Y esa es la razón que la nación nuestra se encuentra bajo condenación. Por haber rechazado el don que Dios envió. ¿A qué nación? ¿A qué nación envió eso? A los Estados Unidos. Cuando Dios envió al Cordero de la Mañana, lo envió a un pueblo que sabía las Escrituras, que lo estaba esperando, que no era adoradores de ídolos, era un pueblo que conocía la palabra de Dios. Habían pasado por sus profetas y sus profetas los habían anunciado que venía un Mesías. Y cuando ese don fue dado, dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Amén, hermanos. Eso sucedió cuando Dios se reveló allá a ese pueblo oriental. Pero ahora, cuando Él se revela al pueblo occidental, Él prometió traer el mismo ministerio que estuvo allá en el oriente, traerlo aquí al occidente. Porque Él no puede abandonar el trono de intercesión. Su cuerpo está allá. Entonces Dios utiliza otro cuerpo. Por eso el profeta de Dios dice, yo le presto a Él mi cuerpo para que le saque provecho en todo lo que Él puede. Entonces cuando viene y se revela en esta parte del continente, Él no se reveló a un pueblo católico, idólatra, adoradores de cualquier imagen, sino se reveló a un pueblo que tenía fundamentos cristianos. Habían venido de Inglaterra bajo la persecución de la Iglesia Católica para fundar un pueblo distinto, un pueblo libre, lo cual es los Estados Unidos. Y Dios prometió en este tiempo del fin revelarse una vez más, así como lo hizo allá el pueblo oriental, lo estaba haciendo aquí en el pueblo occidental. Pero ¿qué hicieron con el don de Dios que Dios le envió a esa nación? Vamos a leer. Dice, nos damos cuenta que cuando eso viene, dice, es rechazado. Y esa es la razón que la nación se encuentra bajo condenación. Por eso, cuando el pueblo oriental rechazó el don más grande que le fue enviado, Jesús le había prometido. Les dijo que van a ser cercados de ejércitos y los van a matar a filo de espada. Y eso se cumplió en el año 70. Murieron, hermanos,
Ellos pensaron que estaban con Dios y Dios ya los había abandonado, por cuanto habían rechazado a su Mesías. Amén. Por eso esta nación de los Estados Unidos, por haber rechazado a su don, al regalo que Dios le había enviado, está bajo condenación. Párrafo 64 dice: y encontramos en el tiempo de Salomón. Miren lo que el profeta nos va a hablar del tiempo de Salomón. Y encontramos en el tiempo de Salomón, no dice, no fue así. Todos ellos se reunieron alrededor de ese don de discernimiento que tenía Salomón. Y todas las naciones temían a Dios y las noticias fueron divulgadas por todas partes. Oh, deberías venir a Israel. Su Dios ha levantado un don entre ellos y lo han hecho rey. Y su sabiduría, su discernimiento es más allá de la imaginación humana, es más allá. Está en la esfera de los dioses, dirían los paganos. Y no entendemos cómo, pero Dios, su Dios estaba representado en uno de sus creyentes. ¿Quién era uno de sus creyentes? Salomón. ¿Qué es lo que Dios había venido? Había venido sobre Salomón, trayendo una señal, trayendo un don. ¿Qué don? Era el don de discernimiento. Dice, pero Dios, su Dios, se ha representado en uno de sus creyentes y lo han puesto en un trono y todos lo escuchan. Ustedes saben, en ese tiempo las noticias se divulgaban no por televisión, ni teléfono, ni demás, era de labio a oído. Finalmente las noticias atravesaron el desierto de Sahara hasta un pequeño país llamado Saba. Era un país pagano. Ellos tenían una reina que sin duda era una dama agradable. Y las nuevas buenas llegaron a ella, que Dios estaba dando un gran avivamiento allá en la tierra de Israel. Y grandes cosas estaban aconteciendo. Y que allá tenían a un hombre ungido con el espíritu de su Dios, que su sabiduría aún sobrepasaba cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar. Saben, dice el profeta, la fe viene por el oír, oyendo la palabra de Dios. Dice, eso conmovió a la reina de Saba y ella empezó a pensar al respecto. Y ahora, a medida que venía pensando, pasando cada caravana, no cabe duda, dice, la reina enviaba a sus soldados y decía, me gustaría hablar con la persona en privado. Y si ha venido en Israel. Sí, reina, dice. Nosotros hemos estado en Israel y es maravilloso, usted debería verlo y no hay nada semejante. Eso es más allá del entendimiento del hombre. ¿Sabe usted? Todos allá están en un común acuerdo. Todos ellos están alrededor de ese don que Dios le ha dado y todos le creen en un acuerdo. Gloria sea al Señor. Oh, qué cosa más grandiosa, dice el profeta. No hay nada oculto. Dios simplemente lo revelaba todo. El corazón de la reina de Saba, cuando Salomón comenzó a discernirle todos los secretos de su corazón, quedó contenta. Oh, qué cosa más grandiosa, dice. No hay nada oculto, Dios simplemente lo revela todo. Si alguna nación empezara allá contra ellos, pues el Dios de ellos les revelaría por dónde vendrían y les tendería una emboscada antes que llegaran. Era simplemente un gran avivamiento aconteciendo. Gloria sea el Señor. Toda esa nación estaba reunida alrededor de Sedón. Amén, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón del pueblo. Gloria sea el Señor. Jesús hizo lo mismo.
Él era la palabra hecho carne. Y la palabra es una discernidora de los pensamientos. En una oportunidad, él iba a sanar un paralítico. Y él dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces dice, los sacerdotes pensaron para adentro y dijeron, ¿cómo puede perdonar pecados un hombre? Y entonces Jesús se voltea y le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué estaba haciendo? Mostrando la señal del Mesías. Gloria a Dios. Entonces, miren lo que el profeta dice en el mensaje, la reina del sur. Dice el profeta, lo que estuvo allá en Salomón, estuvo en Jesús. Y lo que estuvo en Jesús está ahora en su iglesia. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en unidad, ellos tenían un profeta que declaraba todas las cosas al rey. Y le decía por dónde va a venir el enemigo. Usted quiere encontrarlo, vaya al libro de Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey, mira, que no pase de tal lugar porque los siervos van a estar ahí. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón les había dicho, y lo hizo una y otra vez al fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, me están espiando. Y entonces uno de ellos dice, entonces uno de los siervos dijo, no, señor, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En el mensaje de la reina de Jesús predicado el 19 de febrero del 71, dice el profeta, si América se volviere a su don que Dios le dio y recibiere al don de Dios que está ahora en esta nación. Escuche, hermano, mire lo que el profeta está diciendo. Si América se volviere a su don que Dios le dio, ¿quién es el don que recibió América? William Marion Branham. Si América se volviera a su don que Dios le dio y recibiera el don de Dios que está ahora en esta nación, ellos no tendrían que construir refugios para las bombas y cosas para ellos mismos protegiéndose. Todo el mundo, dice, temería a esta nación. Porque toda la gente se juntaría alrededor del don que Dios los envió. Y entonces el profeta dijera las cosas secretas de Rusia, de los alemanes, de los chinos y de todo, y todo se sabría. Amén, hermanos. Dice el profeta en el mensaje, conociendo el día y su mensaje, predicado el 26 de julio del 64, dice, pero confían, dice, en su inteligencia humana, en su ciencia humana, y así a lo demás han dejado a Dios fuera, en el cual confiaban. Dice, los Estados Unidos han dejado a su Dios afuera, hasta lo han dejado fuera de las escuelas, que los niños ya no pueden oír más de él. Lo echaron de la escuela, ahora están procurando quitarlo del billete del dólar, el cual siempre ha dicho, en Dios confiamos. Aún lo van a quitar del juramento de la bandera para que ya no diga una nación bajo Dios. ¿Ya ve usted? Se han ido a confiar en sus propios sentidos y sentimientos.
Cuando esa nación fue prosperada por causa de los judíos, esa nación surgió, hermanos. Y dice el profeta que América tenía la armada marítima más fuerte del mundo. Y entonces, ¿qué subió en ellos? Dice, subió orgullo en su corazón. Y cuando subió orgullo en su corazón, dijeron esto. En el parlamento dijeron, si esta armada americana, dice, es más grande que Dios. Ellos comenzaron a confiar en su armada americana, pero Dios ya tenía para golpearla a esa nación en Pearl Harbor. Cuando los japoneses invadieron Pearl Harbor, destruyeron a aquellos que ellos estaban confiando. Por eso cuando un hombre confía en él mismo, hermanos, ¿por qué no dejamos que nos hagamos a un lado para que Dios pueda obrar? En el mensaje Dios cumple su palabra, párrafo 118. Cuando el tiempo de prueba vino para Israel, dice, ella falló. Y cuando ella falló, Dios los entregó a Babilonia como una nación. Ella falló. Y cuando el tiempo de prueba vino para Roma, dice, ella falló. Y cuando el tiempo de prueba vino para Grecia, ella falló. Cuando el tiempo de prueba vino para Francia, ella falló. Y cuando el tiempo de prueba vino para Rusia, ella falló. En el párrafo 119. Dice, escuchen, yo digo con esto con un corazón reverente para con Dios. El tiempo de prueba vino para América y ella ha fallado. El evangelio ha sido predicado por el oeste, el norte, el sur. Ellos han barrido cada lugarcito y hendidura y esquina. Grandes avivamientos han salido, el de Billy Graham y de Jack Schuller y de Oral Roberts, y ellos, cientos de ellos han barrido por cada hendidura y esquina. Hermanos, ellos fueron predicados así como el pueblo de Israel fueron predicados por todo lugar. Por eso Jesús dijo, no vayáis por camino de los gentiles, vayan a cada nación buscando los perdidos de Israel. Esa nación fue predicada, hermanos. Gloria sea el Señor. Y en este tiempo del fin, los predicadores, hermanos, allá en Estados Unidos se esforzaron por llegar a cada lugar. Gloria sea el Señor. Dice, el tiempo de prueba ha venido. ¿Qué les dije a ustedes desde el púlpito el año pasado? América ha hecho su error fatal. En el 56 el profeta dijo, dijo, si América no recibe a Cristo, estará condenada. Y en el 57 dice, América ya hizo su decisión fatal. ¿Qué hicieron? Rechazaron a Cristo. Gloria sea el Señor. Hermanos, uno de los errores fatales que también América o los Estados Unidos hizo es que el 11 de noviembre del año 1960, 2 días después, el profeta predica un mensaje el 13 de noviembre del 60. Dice el profeta, en el mensaje condenación por representación, dice, ellos han escupido el traje de Abraham Lincoln al elegir a Kennedy como presidente. Y permitieron que la Iglesia Católica tome todo lugar. Gloria sea el Señor. Miren en el mensaje El Rey Rechazado, predicado el 15 de mayo del 60. Dice, ahora, el Espíritu Santo, dice, solía ser el líder de esta nación. ¿Quién era el líder de Estados Unidos? El Espíritu Santo. Dice, esta nación solía estar gobernada
Cuando ellos escribieron la Declaración de Independencia, dice, había una silla colocada extra allí. Aún, hermano, en el Congreso, cuando el presidente y sus ministros se congregaban para debatir las cosas y los problemas de la nación, dice, colocaban una silla extra al fondo. Gloria sea al Señor. Porque ellos estaban creyendo que Dios estaba con ellos. Y mira lo que dice el profeta, pero no hay una pizca de duda en mi mente que el Hijo de Dios se sentaba en esa mesa. Amén, hermanos. ¿Quién se sentaba al fondo en esa mesa? El Señor Jesucristo. El Espíritu Santo para poder... Es que era una nación fundada bajo fundamentos cristianos. Tuvieron al primer presidente cristiano, fue Abraham Lincoln. Gloria sea al Señor. En el mensaje ¿Por qué estoy en contra de una religión organizada?, predicado el 11 de noviembre de 62, en el párrafo 58, miren lo que dice el profeta. Eso es exactamente sobre las mismas bases que rechazaron a Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Cómo estaba ese pueblo allá? Dice, estaban tan envueltos en sus denominaciones, santos sacerdotes y santos edificios y santas iglesias y santos templos, que fallaron en ver a Dios en su templo. Este templo fue creado por la palabra de Dios en el vientre de María. Amén. Y cuando Jesús se iba a bautizar, ¿quién bajó? El Espíritu Santo. Amén. El Padre. Y esa nación, dice, estaba tan arraigada en cosas y en denominaciones formales y fríos, de tal manera, dice, que fallaron en ver a Dios en su templo. ¿No dice Malaquías 3:1? Y vendrá súbitamente el Señor a su templo. Eso se cumplió cuando Jesús se estaba bautizando. ¿Quién estaba ahí? El poderoso Dios. La plenitud de la deidad velada en carne humana. Dios reconciliando consigo mismo al mundo. Miren lo que dice el profeta. Sobre las mismas bases que rechazaron a Jesús, estaban tan envueltos en sus denominaciones santos sacerdotes y santos edificios y santas iglesias y santos templos, que fallaron en ver a Dios en su templo humano. Amén. Tú siendo hombre te haces Dios. Eso le dijeron a Jesús. Dice, ellos estaban tan envueltos que Datán y ellos estaban correctos. ¿Ven? Y el profeta dice, siempre ha sido así, de esa manera. Y hablando de nuestra generación, hablando de esta nación condenada, dice, ellos fallan en ver a Jesús en su templo. Amén, hermanos. Ellos fallan en ver a Jesús en su templo, Dios manifestado en carne humana, haciendo las mismas señales que cuando estaba en su cuerpo. Gloria sea al Señor. En el mensaje de Velando a Dios, predicado el 14 de junio del 64, párrafo 221. Fíjense, la iglesia gentílica también ha sido cegada del velo, después que ha sido arrancado y mostrado a Dios el velo eclesiástico. ¿Cómo? Velando la palabra en un ser humano otra vez.
otra vez la palabra se ha velado en un ser humano. Amén. Eso es exactamente lo que Israel falló en ver. Si hubiera sido algún ángel o algo, Israel lo hubiera creído. Pero siendo que no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre. Amén. Dios no puede quebrantar sus palabras. En los últimos días tiene que ser la misma cosa otra vez. ¿Ven lo que cegó a Israel? Aquel hombre, Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué cegó a Israel? El velo llamado Jesús. Tú eres un hombre haciéndote Dios. Por eso es que lo mataron. Y hoy, porque el mensaje vino por un hombre. Hermano, ¿no está contento? No es el hombre, es Dios que está en el hombre. Dios no puede cambiar su manera, cambiar su palabra. Dice, Él dijo que no lo cambiaba. Noten, prometió. Y los gentiles están tan cegados hoy como Israel lo estaba. ¿A causa de qué? El velo. Dios velado en un ser humano cegó a Israel. Y Dios velado en un ser humano cegó a ese pueblo. En el mensaje ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada?, predicado el 11 de noviembre del 62, en el párrafo 218. Dice, fíjense, este es el ángel de luz. Recuerden, el último ángel es el ángel de la edad de la iglesia de Laodicea. ¿Quién es? ¿Quién es? William Branham. Es el mensajero de la Odisea, que es el último, porque el siguiente es el capítulo 19, lo cual es la novia venidera. Y esto es en la escritura. El último ángel que vino a traer luz antes de la venida de la novia para encontrarse con Cristo. ¿Quién es el último ángel? ¿Quién es el último don? Mensaje uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 5 de junio del 63. Dice, la iglesia está recibiendo su último don. Este es el último que vendrá a la iglesia antes de la venida del Señor Jesucristo. Acá no me pueden meter a Filicacú ni al que murió. Este es el último don que vendrá a la iglesia antes de la venida de Cristo, de acuerdo con la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo, así como en los días de Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre. Gloria sea el Señor. En el párrafo 29 del mismo mensaje, uno más grande que Salomón. Cuando Dios envía un don al pueblo y ellos lo reconocen, dice, siempre es una edad de oro. Lo fue allá con Salomón, hermanos. Cuando ellos recibieron ese don, dice, ese pueblo vivió una edad dorada.
¿Qué quiere decir un tipo del milenio? Ellos vieron a un hombre sentado en el trono en lugar de Jehová, dice la Escritura, que podía discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios envía, dice, un don al pueblo y ellos lo reconocen, siempre es una edad dorada. Pero cuando ellos lo rehúsan, no hay nada más que quede sino el caos para esa generación. Ahora, escuchen atentamente. Si Dios ha enviado el Espíritu Santo en esta edad como una señal y nosotros lo rechazamos, no hay nada más que sino una destrucción. Si nosotros lo rehusamos, de seguro seremos explotados de la tierra. Miren lo que está diciendo el profeta de su nación. Las bombas atómicas están ahorita colgadas, listas. El uno y el otro está temeroso de jalar el disparador. Pero algún día, dice, ellos estarán llenos de boca. ¿Quiénes toman vodka? Yo no, por si acaso. Pero algún día, dice, ellos estarán llenos de boca y presionarán el disparador. Por eso dice el profeta, esta nación tiene una ojiva nuclear con el nombre Estados Unidos. Porque Rusia es la que le va a destruir. ¿Por qué? Por haber rechazado a su Mesías. Por haber rechazado al Mesías allá en el oriente, que vino una grande tribulación. Y por haber rechazado al Mesías aquí en el occidente, viene también una grande tribulación. Por eso que este mensaje vino para preparar a la novia y sacarla antes de la grande tribulación. Pónganse de pie, hermanos. Hebreos 4:1. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros, escucha hermano, también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, los americanos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Si Dios no detuvo el castigo al pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías, tampoco va a escatimar o va a detener el castigo que le viene a los Estados Unidos. Y tampoco lo va a hacer contigo o nosotros. Porque ellos han sido evangelizados, ellos recibieron el mismo mensaje, pero rechazaron al Mesías. Ahora usted recibió el mismo mensaje, pero ¿qué es lo que va a hacer usted? Hermano, ¿cómo rechazamos el mensaje? Con la vida que usted vive. Padre Celestial, Señor, tu profeta nos dijo que la evidencia de tener el Espíritu Santo es cómo uno recibe el mensaje, Señor. Padre, en esta mañana he leído no los pensamientos del hermano Jesús, sino los pensamientos de tu profeta, Señor. Los pensamientos tuyos hablados a través de labios humanos, advirtiéndonos, Señor. Padre, ¿cómo deberíamos estar en esta hora, Señor? Aún dice el profeta
que los magos, Señor, cuando iban cruzando el oriente, ellos en sus corazones pensaban que el pueblo que estaba recibiendo el Mesías estaría de fiesta, contento, gozoso de haber recibido el mensaje de la hora, Señor. Pero cuando llegaron, ¿cómo los encontraron? A un pueblo frío y formal, Señor. Oh, Señor Jesús, yo nada más puedo decir, Señor. Solamente te pido que nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, para pararnos por tu palabra, no lo porque otro piensa diferente, Señor, sino por tu palabra. Y eso es lo que nosotros reconocemos en esta mañana, es tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Espero que tu palabra haya sido recibida en muchos corazones en esta mañana, Señor. A los que lo recibieron, Señor, bendícelos en ese lugar, Señor. Si hubieran cometido pecados, perdónalos, Padre. Usted es nuestro abogado. Usted nos dijo, hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia, porque para nosotros es una gracia que usted ha extendido, Señor, en este mensaje. Padre, ayuda a mis hermanos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos fuertes palmas a la palabra de Dios, hermanos.